Bienvenidos a Memorias Económicas. Hoy exploraremos con detalle la turbulenta primera docena de años del régimen de Porfirio Díaz, 1876-1888, un periodo que transformó de raíz la economía y las finanzas de México. A través de 18 datos clave, analizaremos cómo el orden y progreso impulsado por ferrocarriles, minería y atracción de capital extranjero vino acompañado de desigualdades brutales. Veremos qué cambios beneficiaron a quién, como mestizos, mulatos, pardos e indígenas enfrentaron el avance porfirista, y cuáles figuras políticas profundizaron la brecha entre una élite extractiva y la población mayoritaria. Comencemos este recorrido único por los años más decisivos del porfiriato. Número 1. 1876, el Plan de Tuxtepec y el orden fiscal. En noviembre de 1876, Porfirio Díaz consumó el Plan de Tuxtepec, derrocando a Sebastián Lerdo de Tejada. Desde el primer día en Palacio Nacional, Díaz dio prioridad al restablecimiento de la recaudación, ordenó la reestructuración de la Secretaría de Hacienda, redujo las vacantes fantasmas y eliminó multas discrecionales que habían asfixiado a comerciantes mestizos de Puebla y Guadalajara. Esta paz fiscal atrajo a capitalistas criollos y banqueros extranjeros que inyectaron liquidez para sanear ferias regionales y talleres de artesanía urbana. Sin embargo, la austeridad presupuestal recayó en trabajadores rurales e indígenas, cuyas carreteras aún intransitables impedían el cobro efectivo de impuestos y condenaban sus productos a mercados locales. Así, la promesa de orden fue la primera victoria de la élite financiera y el primer golpe a las economías comunitarias. Número 2. 1877, empréstito de Londres y deuda onerosa. Apenas un año después, en febrero de 1877, el gobierno emitió un empréstito de 3 libras 300,000 en Londres, garantizado con ingresos aduanales de Veracruz y Matamoros. Estas divisas permitieron financiar la reconstrucción de la línea férrea México-Puebla, pero saciaron en mayor medida a banqueros británicos y franceses, cuyos intereses absorbieron el 20% del presupuesto militar en 1880. Mientras la burguesía porfirista se beneficiaba de contratos de suministro, artesanos mulatos y pardos, que vendían tapices y hamacas en mercados locales, quedaron vetados de estos créditos. La deuda externa pasó de 100 a 160 millones de pesos en 5 años, hipotecando el erario y concentrando la riqueza en manos de intermediarios financieros, a costa del bolsillo popular y de la autonomía de las haciendas indígenas. Número 3. 1878-1880, ferrocarriles, modernidad con desplazamiento. Entre 1878 y 1880 se inauguraron 800 kilómetros de vías férreas, enlazando la capital con Veracruz y el Bajío. Esta red redujo los costos de transporte hasta en un 40%, impulsó la exportación de café y enequén y atrajo fábricas textiles de inversionistas extranjeros. No obstante, para trazar las rutas se expropiaron 120,000 hectáreas de tierras comunales, comunidades otomíes de Hidalgo y chinantecas de Oaxaca perdieron pozos y milpas. Los jornaleros indígenas, contratados con jornales de 60 centavos diarios, vieron cómo su trabajo alimentaba un sistema de progreso que los relegaba a meros peones sin tierra. La infraestructura fue celebrada como motor económico, pero su precio fue el arraigo comunitario y la autonomía agraria. Número 4. 1879, Ley de Instituciones de Crédito y Exclusión Financiera. En marzo de 1879, la Ley de Instituciones de Crédito abrió oficialmente la banca nacional y autorizó sucursales de bancos extranjeros. Para 1884 ya operaban 12 bancos, pero el 75% del crédito se otorgó a ferrocarriles, minas y hacendados cañeros. Pequeños comerciantes mestizos y mulatos, que solicitaban préstamos de 500 a 2,000 pesos para ampliar talleres o comprar ganado, encontraron requisitos inviables y tasas de interés del 15% mensual. Esto amplificó la brecha entre una élite capaz de reinvertir y la mayoría, que quedó excluida de la modernización financiera. Las cajas de ahorro locales, creadas en Veracruz y Durango, ofrecían a duras penas microcréditos de emergencia, insuficientes para competir con inversionistas foráneos. Número 5. 1880-1882, concentración de tierras y despojo agrario. Con la Ley de Colonización de 1880, el gobierno vendió a bajo precio más de 2 millones de hectáreas fértiles a compañías inglesas y francesas dedicadas al algodón y al caucho. Haciendas consolidadas por criollos acapararon llanuras de Veracruz y Yucatán, desplazando a comunidades mayas y totonacas. Muchos indígenas, sin créditos para recomprar parcelas, emigraron a haciendas azucareras como obreros asalariados. Este proceso generó riqueza exportadora, pero arrebató el medio de vida tradicional de etnias rurales, entorpeciendo su movilidad social y dejando a la población sin acceso a suelo para autoconsumo.
Número 6. 1882. Inauguración del Banco Nacional de México y poder oligárquico. El 2 de noviembre de 1882 se fundó el Banco Nacional de México, consolidando capital de banqueros españoles y criollos. Sus directores, vinculados al círculo cercano de Díaz, destinaron la mayor parte de sus recursos a financiar la minería y las plantaciones de exportación, ignorando a productores locales. Artistas y artesanos de Taxco, acostumbrados a vender joyería fina, intentaron acceder a líneas de crédito para modernizar talleres, pero fueron desplazados por grandes inversionistas que ofrecían garantías garantizadas. El banco fortaleció el sistema financiero, pero reforzó la oligarquía económica al concentrar el acceso a préstamos en estrechos grupos de poder. Número 7. 1883. Modernización portuaria y costos sociales. Entre 1883 y 1885, Veracruz y Tampico modernizaron muelles y almacenes fiscales, aumentando en un 120% la capacidad de carga. Esto dinamizó el comercio internacional de minerales y productos agrícolas. Sin embargo, los aranceles internos para financiar las obras ascendieron al 15% del valor de las mercancías, encareciendo insumos para obreros y campesinos. Pequeños comerciantes mulatos de Jalapa, que importaban maquinaria para talleres de carpintería, vieron duplicados sus costos logísticos. Así, las mejoras portuarias beneficiaron principalmente a grandes exportadores y a la corona, a costa de los empresarios locales y de los consumidores de zonas interiores. Número 8. 1884, de creación del patrón oro y especulación cambiaria. El decreto de 1884 instauró el patrón oro, fijando el peso en 1 gramo de oro puro. Esta decisión aterrizó estabilidad monetaria, atrayendo inversiones extranjeras, pero encareció el crédito. Los bancos, al necesitar reserva de oro, restringieron préstamos. Campesinos pardos de Sinaloa, que aspiraban a modernizar pozos de riego, carecieron de garantías suficientes y sufrieron la sequía de crédito, mientras grandes latifundistas compraban tierras con préstamos privilegiados. La estabilidad convertida en rigidez financiera impulsó la especulación cambiaria. Agentes bursátiles de la Ciudad de México obtuvieron rendimientos de 25% anual, distanciando nuevamente a las mayorías de las ventajas monetarias. Número 9. 1885, crisis de sobreendeudamiento minero. La bonanza minera, promovida desde 1877, tocó su límite en 1885 con un colapso de precios internacionales de plata. Minas de Zacatecas y Guanajuato redujeron un 40% su producción, provocando despidos masivos de mineros indígenas y mestizos. Sin empleo ni seguro agrícola, la cosecha anual había sido mediocre, miles de familias emigraron a Estados Unidos como obreros del ferrocarril. El sector, antes baluarte de la economía exportadora, demostró su vulnerabilidad. Sin diversificación ni apoyo crediticio en crisis, se convirtió en un riesgo para la estabilidad financiera nacional. Número 10. 1886, auge de la industria textil y desplazamiento artesanal. En 1886, con aranceles protectores al algodón importado, se instalaron grandes fábricas en Puebla y León, elevando la producción un 180%. No obstante, cerraron cientos de talleres familiares de tejedores indígenas y mulatos, incapaces de competir con maquinaria a vapor. El éxodo rural se agudizó, mujeres artesanas que trabajaban el telar de cintura migraron a barriadas urbanas, dedicándose a labores domésticas informales por 0.30 peso diario. El crecimiento industrial, celebrado como símbolo de modernidad, desmanteló oficios centenarios y empobreció a comunidades rurales. Número 11. 1887, Decreto de Colonias Agrícolas y Marginación Étnica. El Decreto de Colonias Agrícolas de 1887 fomentó la creación de asentamientos para inmigrantes europeos en Chihuahua y Baja California. Se otorgaron concesiones de 10,000 a colonos italianos y canadienses, con créditos baratos. En contraste, campesinos indígenas nahuas y otomíes de Puebla quedaron excluidos de los beneficios oficiales, siendo considerados inadaptables al proyecto de modernización. Esto reforzó la idea de que la ascendencia europea era prefiltro de progreso, mientras las etnias originarias seguían relegadas al servilismo en haciendas y a la precariedad. Número 12. 1888, cierre de programa de ferrocarriles y concentración de beneficios. Al concluir la docena en 1888, se habían tendido más de 4,000 km de vías, conectando los puertos principales con el interior. Sin embargo, los contratos de concesión, dirigidos por José Ives Limantour desde Hacienda, permitieron a empresas extranjeras retener los primeros 10 años de utilidades sin tributar en México.
Esto garantizó la expansión ferroviaria pero transfirió casi un 60% de las ganancias fuera del país, limitando la inversión pública en escuelas y clínicas rurales. La red de transporte, vital para la exportación, operó bajo un modelo de extracción financiera que favoreció a capitales foráneos y marginó fiscalmente a las regiones. Número 13. Impacto diferencial en mestizos, mulatos y pardos. Aunque el porfiriato proclamó igualdad de oportunidades, la realidad fue que mestizos urbanos con cierto capital se beneficiaron más de los ferrocarriles y la banca moderna, mientras mulatos y pardos quedaron excluidos de financiamiento formal y empleos calificados. Un estudio de 1888 muestra que el 70% de los puestos administrativos en ferrocarriles y bancos estaban en manos de criollos y mestizos de origen europeo, relegando a las minorías a posiciones de obrero manual o portero. La retórica de meritocracia contrastó con la perpetuación de redes oligárquicas. Número 14. Comparativa con el virreinato, estancamiento local frente a bonanza colonial. A diferencia del virreinato, donde la plata americana nutría directamente a la metrópoli y generaba infraestructura en el Nuevo Mundo, en el porfiriato gran parte de los flujos de capital se reinvirtieron en intereses de deuda externa y dividendos empresariales. Mientras en 1780 la Ciudad de México disfrutaba de nuevas calzadas financiadas con haciendas indígenas, en 1888 Guadalajara aguardaba la finalización de su primera línea de tranvía. La deuda externa y el pago de intereses limitaron la inversión en infraestructura local, reproduciendo un patrón de dependencia que ya mostraba el imperio colonial. Número 15. Figuras clave que profundizaron la desigualdad. Porfirio Díaz, Manuel González, vicepresidente hasta 1880, y José Yves Limantour, secretario de Hacienda desde 1885, implementaron un modelo liberal / autoritario que priorizó estabilidad macroeconómica sobre bienestar social. Limantour, en particular, consolidó un sistema de deuda que garantizó pagos puntuales a acreedores extranjeros pero estrechó el margen fiscal para programas de salud y educación rurales. Esta tríada presidencial / vicepresidencial / ministerial consolidó un régimen de dispensas y exenciones fiscales a favor de la élite, mientras mantenía a la mayoría en situación de vulnerabilidad. Número 16. Resistencia popular y movimientos emergentes. Entre 1885 y 1888 surgieron las primeras organizaciones de trabajadores ferrocarrileros en Puebla y Orizaba protestando por jornadas de 12 horas y salarios de 0.40 peso diario. Aunque reprimidos, estos grupos sembraron la semilla de un movimiento obrero que, décadas después, conduciría a huelgas nacionales. De igual forma, comunidades indígenas en Chiapas formaron cooperativas de trueque de maíz y café para sortear el cerco crediticio. Estas expresiones de resistencia revelaron que, pese a la asfixia porfirista, brotaba una conciencia colectiva preparada para disputar el proyecto de modernización excluyente. Número 17. Semillas de modernización institucional. Aún en esta desigual etapa, se crearon el Instituto Geológico 1887 y las Escuelas Preparatorias 1883, instituciones encargadas de impulsar el conocimiento científico y técnico. Aunque inicialmente elitistas y con cupos limitados, sentaron las bases de una burocracia profesional futura. Por primera vez, ingenieros y agrónomos aprendían métodos modernos, anticipando el auge subsecuente de la ingeniería hidráulica y ferroviaria. Estas semillas institucionales ofrecían un atisbo de movilidad social a ciudadanos de origen modesto, aunque de forma muy restringida y tardía. Número 18. Legado ambivalente al cierre de 1888. A la docena de años, México exhibía un crecimiento promedio anual del 4%, ferrocarriles que tejían el país y flujos de inversión extranjeros sin precedentes. Sin embargo, el 55% de la población vivía en pobreza extrema, sin acceso a crédito formal, servicios básicos ni educación superior. Mestizos y criollos acomodados disfrutaban de modernidad, mulatos, pardos e indígenas subsistían con jornales precarios y cooperativas informales. Este legado dual, prosperidad macroeconómica frente a exclusión social masiva, prefiguró las tensiones que detonaron la Revolución Mexicana. Estos 18 datos revelan la complejidad de los primeros 12 años de Porfirio Díaz, una etapa de modernización radical, infraestructura faraónica y endeudamiento global, a la vez que de concentración de la riqueza, despojo agrario y marginación de las etnias mayoritarias. La dualidad entre progreso material y precariedad social marcó el destino de millones de mexicanos, sentando las bases del México contemporáneo. Si este análisis te ayudó a comprender las luces y sombras del porfiriato, suscríbete a Memorias Económicas, regálanos un me gusta y cuéntanos en comentarios, ¿qué dato crees que explicaría mejor la brecha entre crecimiento y pobreza en tu región?
Hasta el próximo viaje al pasado.